Noticia de último minuto, pueblo de Venezuela. Muchísima atención, porque este lunes 17 de agosto el escenario político venezolano vuelve a moverse y hay señales que están generando nuevas preguntas sobre el futuro inmediato del país. Lo que está ocurriendo en estas últimas horas no puede analizarse como hechos aislados. Hay movimientos políticos, decisiones institucionales, negociaciones y declaraciones que, puestos sobre la misma mesa, muestran que Venezuela atraviesa uno de los momentos más delicados y determinantes de los últimos tiempos. Y aquí es donde debemos detenernos, porque la gran pregunta ya no es solamente qué está ocurriendo, sino qué hay detrás de todos estos movimientos y hacia dónde pueden conducir al país. ¿Estamos realmente entrando en una nueva etapa política? ¿Se están creando las condiciones para una transición? ¿O todavía existen obstáculos que podrían impedir que Venezuela llegue a un cambio democrático? Pueblo venezolano, si estás de pie, mejor siéntate, porque las informaciones que vamos a revisar en el día de hoy vienen cargadas de elementos que debemos analizar con mucha atención. No se trata simplemente de escuchar un titular y pasar al siguiente. Hay que entender qué significa cada movimiento, quiénes están tomando decisiones y, sobre todo, qué consecuencias podrían tener para millones de venezolanos. Y antes de entrar de lleno en la información, si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte, darle me gusta a este video y compartirlo con otros venezolanos. De esa manera nos ayudas a que esta información llegue a más personas y podamos continuar analizando, con todos los elementos sobre la mesa, lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque en un momento como este, cada decisión cuenta, cada negociación cuenta, cada cambio institucional cuenta, y cada movimiento dentro del poder puede estar enviando una señal sobre lo que viene. Así que quédese con nosotros hasta el final, porque vamos a poner todas estas piezas sobre la mesa y tratar de responder la pregunta que muchos venezolanos se están haciendo en este momento. ¿Está Venezuela realmente más cerca de una transición política o todavía estamos lejos de ese momento? Y ahora quiero conocer su opinión. ¿Usted cree que Venezuela está entrando finalmente en una nueva etapa? ¿O considera que todavía queda mucho camino por recorrer antes de que podamos hablar de un cambio verdadero? Déjeme su comentario y dígame también desde dónde está viendo este video. Este tipo que es un hablador de pendejada. ¿Ve? Por eso que cuando alguien me dice, mira que Dios dado, coño, hermano. Vean este video, vamos a verlo. Embajada de los Estados Unidos tienen decisiones que tomar. Permitir a los partidos y candidatos de la oposición participar adecuadamente y liberar a los presos políticos. Tienen hasta abril, anda, comete un cerro de dulce, si quiere, Palmieri y tu combo. No nos importa lo que diga, ridículo. No nos asustan. Y como le dijo Jorge, no le pongan plazo. Háganlo de una vez, yanquis de mierda, se lo dijo Jorge, muy claro. Háganlo de una vez si quieren. Ahí salieron. Ahórrense los laxos, le dijo Jorge. Ahí salieron los puristas. Ay, qué grosero. No, mira, es tan rudo esto. Mire, compañero, no tomemos... Esta gente dice que quien está amenazando ahora a Estados Unidos somos nosotros. Claro, vale. Titulares de prensa que Venezuela es la que amenaza a los Estados Unidos. Son ellos que nos están amenazando a nosotros. Amenazan al pueblo de Venezuela. De los puristas. Ay, qué grosero Jorge. Qué grosero. La mayor grosería, ¿cómo es que dice Ali? La dice esta sociedad. Ustedes se dan cuenta. Este es un payaso. Ya hasta sus mismos seguidores lo desprecian. ¿Por qué? Porque les prometió tanto que iba a ir en contra de los gringos. No joda, gringos de mierda. Y después tú lo ves ahí. ¿Ah? Mi general Donovan, es que se llama el hombre. Coño, chico. Esos tipos no tienen ni valor, ¿vale? No tienen orgullo, no, son unas culebras.
unos rastreros realmente. Y por eso que yo siempre le estoy poniendo, para que ustedes vean que no van a tener miedo a esa mierda. ¿Ah? Mire, si uno le da una cachetada y ese no hace nada. Ese es un peorro, miedoso, cobarde. ¿Ve? Ha pasado años aterrorizando al pueblo de Venezuela, no joda. Y todavía, ¿ve? Coño, no le da pena al carajo, arrastrado y todo. ¿Ah? Qué verga, chico. ¿Eh? Yo siempre le voy a estar pasando videitos de esto para que vean quién es ese personaje. Y así son todos. Ahí no hay ningún guapo. No, compadre. Desde Chávez para adelante. Acuérdate, Chávez se rindió el 4 de febrero sin disparar ni un tiro, se cagó. Y después, cuando le dieron el golpe, también se rindió. ¿Ah? Él siempre se ha rendido. Desde Chávez para abajo, todos unos cobardes completos. Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a comenzar el tema propiamente dicho para hoy. Fíjense, han hecho una algarabía y han celebrado con bombos y platillos la supuesta puesta en libertad de 131 presos políticos. Le voy a decir algo, ¿no? Los únicos que deben estar genuinamente contentos son los familiares de los que soltaron verdaderamente. Tienen derecho a eso, de estar contentos, de estar alegre, ser querido. Eso tenemos que reconocerlo. Y a mí me alegra por ellos y por su familia, los presos. Pero primero no son 131, son 78, en primer lugar. Y, coño, nosotros tenemos un año, bueno, un año no, vamos a ser preciso, 8 meses. Suelten a los presos políticos, suelten a los presos políticos. Entonces los sueltan por gotas, ¿no? Un grupito, y entonces meten preso a 50. Otro grupito mete preso a 100. O sea, la puerta giratoria dándose allí. Entonces están presentando como un gran logro de la mesa esta de diálogo, que sigo diciendo que es totalmente ilegal. Y sigo diciendo que eso es para darle largas a todo este proceso. Fíjense, eso es como cuando unos secuestradores tienen a rehenes, 100 rehenes, y entonces, por ejemplo, piden comida y entonces ellos dan 2 rehenes. Piden alguna cosa, teléfonos, vaina, le dan 3 rehenes. Eso es lo que está haciendo el régimen por cuota. ¿Por qué carajo de una vez por todas no sueltan? Hay más de casi 300 presos todavía políticos. ¿Por qué no lo sueltan? Porque eso es así. ¿Ven? Por cuotas. Y entonces pretenden que los ciudadanos debemos estar contentos porque soltaron 78 presos políticos. Repito, bien por ellos, se lo merecen, su familia. Pero es como que estemos contentos que ellos le hayan fracturado las piernas a 100 personas y traigan 20 sillas de ruedas y le entreguen. Y debemos estar contentos. Coño, me están entregando 20 sillas de ruedas, mano. Pero ellos le fracturaron las piernas, coño. Allí está. Le fracturaron las piernas. Ellos metieron a esas personas presas, vale. Sin haber cometido ningún delito que no fue no apoyar a Maduro, al régimen, a sus ladrones. Y entonces tenemos que estar agradecidos y aplaudiendo. ¿Ah? ¿Qué vaina es esa?
¿Por qué? Ahora, yo pregunto y quiero respuesta. Quiero, coño, respuesta. Y los que metieron preso a esa gente, ¿qué compensación le van a dar? Lo soltaron, coño, sí, tienen 2 años presos. Coño. Ajá, y los que los metieron injustamente, no hay justicia. ¿Quién metió preso a esa gente? No joda. Esa gente tiene que pagar la justicia. Porque si tú lo estás soltando como preso político, el preso político no existe en la ley. Eso no existe. Nadie te puede llevar preso por no compartir las ideas políticas de otro. Eso es un delito. Ajá. Y esos delincuentes que metieron a la gente presa, ¿cuánto van a pagar? ¿Qué le van a dar de compensación a la gente? ¿Qué le van a esas personas que murieron dentro de las cárceles? ¿Cuál es la compensación que le van a dar a una familia que se quedó sin un hijo? A unos hijos que se quedaron sin padre, sin madre. ¿Qué verga es esa, mano? Y todavía se pretende que estos desgraciados sigan en el poder. Coño de la madre, chico. ¿Por qué tienen que estar en el poder? No, porque ese es un plan estratégico de los gringos que saben mucho. ¿Quién dijo esa vaina? ¿Eso lo hicieron en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? No, ahí no dejaron a los nazis, la pinga. Es más, el nazismo se execró de Alemania y ahí se paró Alemania y es hoy una de las grandes democracias del mundo. No, aquí vamos a dejar al asesino de Diosdado, a dejar a Delcy, delincuente, ladrona de todo tipo, a Jorge, a toda esa cual de pillos, traficantes y bandidos, porque esa es una estrategia. ¿Qué estrategia el coño, chico? Coño, los gringos tienen tomado a Venezuela en todas partes, tienen miles de hombres aquí, miles de marines. ¿Qué van a hacer ellos? No van a hacer nada. ¿Qué van a hacer Diosdado y esa gente? ¿Por qué esa gente no se saca de una vez? Son incapaces, son ladrones, son delincuentes, son violadores de los derechos humanos. Y entonces alguien me utiliza una palabra que se llama reconciliación. Coño, qué vaina. Manda a los hijos de Alfredito Díaz, el gobernador del estado de Nueva Esparta, asesinados vilmente. Porque cuando tú no le prestas atención médica a alguien, ese es un asesinato. Le va a decir a los hijos de Alfredito que se quedaron sin su papá. Hay que reconciliarse con Jorgito, con Diosdado, coño, vale. Es tiempo de reconciliación. El coño es su madre todito. Yo quiero a esos que hablan de reconciliación si hubiesen perdido un hijo, un hermano, un familiar en las cárceles. No. Coño, es que esa es una vaina, no joda. Qué fácil, ¿verdad? Reconciliación. ¿Por qué tenemos que nosotros, los venezolanos, reconciliarnos con asesinos, con narcotraficantes, con gente de la peor calaña? ¿Por qué coño de la madre? ¿Por qué? Dígame, yo alguien que me explique esa vaina,
porque yo no lo entiendo. Entonces, mis queridos amigos, no, eso no se puede, hermano, porque allí no hay justicia y esto no es cuestión de venganza, ¿vale? Si un tipo te roba, te cae a coñazo y entonces te dice un erudito, hay que reconciliarse, un abrazo ahí, hermano. Ah, coño, qué fácil, ¿no? Coño, déjeme reírme de esta vaina, porque esta vaina es tragicómica. ¿Ah? Yo tengo que reconciliarme con el carajo que tuvo 27 años jodiendo, metiendo preso a la gente, asesinando, robando. ¿Ah? ¿Tú sabes cuántas personas se han muerto por falta de atención médica? Porque estos desgraciados se robaron los reales. Ah, coño, pero sí, bueno, soltaron ahora a 78 personas. Verga, mano, coño, hay que aplaudirlos y darle una medalla a cada uno, coño. Perdóneme, pero yo le dejo eso a Dios. Yo soy un ser humano normal y corriente. La magnificencia de Dios es otra cosa. Yo no soy Dios para perdonarlo. Yo quiero que vean esta vaina. El terremoto en Venezuela causó un impacto enorme. Se calcula que 7 millones de personas están afectadas directa o indirectamente. Muy bien. Por esta pendejada de dejar gobernando a los mismos delincuentes, a los mismos incapaces que acabaron con este país durante 27 años, yo quiero que vean esto que ha pasado con las personas que quedaron sin hogares después del terremoto. Vamos a verlo. Hace 14 días, el 16 de julio, estuvimos aquí, en el sueño de Hugo Chávez, en Ciudad Caribe, inspeccionando e iniciando ya los trabajos de colocar las placas para en estas terrazas colocar campamentos que sean más perdurables, que sean campamentos unifamiliares, que cuenten con baño, que cuenten con los servicios, comedor, para que las personas sean atendidas en un tiempo más prolongado mientras se construyen las viviendas. Y fíjense estas construcciones que son una especie de mecanos, porque se van construyendo como una especie de Lego. Una estructura metálica de esta, que corresponde a una familia, tarda 40 minutos en colocarse exactamente como ustedes la están viendo. Y una casa completa como esta que tenemos aquí, tarda aproximadamente un día en armarse 2 de estas casas que pueden albergar cada una de ellas a una familia, porque tienen su baño, se colocan las camas, tiene todas las estructuras son de tipo térmica para evitar el calor y también el frío, porque en las noches aquí en Caribe pega frío. Y esta es la instrucción que nos había dado la presidenta del Cielena Rodríguez. Mientras vamos aceleradamente construyendo las viviendas, mientras ella anunció ayer el otorgamiento de créditos y de subsidios para que las personas que vieron perdidas sus viviendas puedan adquirir en el mercado secundario viviendas, mientras estamos comprando urbanismos que deben ser terminados rápidamente, mientras la Gran Misión Vivienda Venezuela acelera la finalización de los edificios, nosotros estamos construyendo campamentos que sean una especie de mini ciudades donde las personas puedan estar perfectamente aquí, tengan todas las comodidades de una vida digna, hasta tanto les construyamos sus viviendas. Soluciones temporales, no jodas, se arman en 40 minutos. Qué maravilla, vale. Tipos tan inteligentes, no jodas, metieron toda esa gente allí y vaina. ¿Ah? Esa es la respuesta que están dando. Esa es la respuesta que están dando. Coño, ¡pum! Un coñazo de agua. No joda. Acabó con toda esa vaina. En 2 minutos acabó con toda esa vaina. ¿Ah? Ahora esas soluciones, ¿dónde se hicieron licitaciones? ¿Quién las compró? ¿Cuánto costó? ¿Quién controla esa vaina?
2 minutos bastaron de lluvia fuerte para que se llevara toda esa verga. Y la gente pelando bola, la gente a la intemperie, la gente coño a la madre, hermano. ¿Ah? Perdieron familiares, perdieron sus pertenencias, sus casas, y ahora los llevan por una vaina que en la primera lluvia se llevó toda esa verga. Véanlo aquí. Bueno, primero que nada nos encontramos aquí en el sector de La Pedrera, en la cancha deportiva, donde las personas que nos encontramos acá somos afectados también del doble terremoto que sucedió desde el día 24, el cual, como verá, aquí nosotros estamos padeciendo de lo que es cuando hace el sol fuerte, tenemos que buscar irnos hacia las matas, porque las carpas son un vapor, y cuando llueve, así como en este momento, en cual está cayendo esta bendición que Dios está mandando, bueno, lamentablemente nos encontramos acá y no tenemos prácticamente donde refugiarnos, porque el agua es tan fuerte como está cayendo ahorita, que se mojan las carpas, se nos mojan los colchones, y bueno, lamentablemente nosotros que queremos pedirle al señor gobernador que se ahogue también a nosotros, a los seres humanos también que estamos aquí en el sector de La Pedrera, en calidad de damnificados, para que por lo menos nos busque una pequeña solución, ya sea para mandarnos a un refugio o para buscar una solución de unas canchas grandes acá que cubra la cancha, para que nosotros no estemos pasando por tanta necesidad como la estamos pasando en estos momentos. Aquí no hay duda, hermano. Aquí no hay duda. Aquí no hay vaina. No vengan con cuentos de camino, ni mariconería. No. Nada, nada, nada de eso. Esa es la respuesta, porque son unos incapaces, ¿vale? Coño, y están pidiendo real. Están pidiendo el oro de Inglaterra. No de Inglaterra, que está allá en Inglaterra. Coño, pues, para atender, coño, por Dios de la vida, ¿vale? Si estos desgraciados, estos delincuentes, no pudieron, acabaron con el país durante 27 años en condiciones normales, es decir, sin terremoto, imagínate ahora con esa crisis. Van a manejar esa crisis. Coño, ¿a quién se le ocurre esa vaina, vale? Y ahora necesitan más plata. ¿Qué soluciones son esas? Según ellos, el Ministerio de la Vivienda construyó 5 millones de casas. Eso quiere decir, según ellos, que hay 500. Lo primero que hay que entender es que Venezuela está atravesando una etapa completamente distinta a la que existía hace unos meses. Ya no estamos solamente frente a una confrontación entre gobierno y oposición, sino ante un proceso en el post 100% que intervienen simultáneamente el Ejecutivo encabezado por Delcy Rodríguez, distintos sectores de la oposición, Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, actores económicos internacionales y una sociedad venezolana que está esperando resultados concretos. Y precisamente por eso sería un error mirar cada noticia por separado. La liberación de presos políticos, la negociación entre el gobierno y una parte de la oposición, el acuerdo para renovar el Tribunal Supremo de Justicia, la discusión sobre los activos venezolanos congelados en el exterior, los movimientos dentro de la estructura militar y la presión de Washington forman parte de una misma ecuación. La pregunta fundamental es ¿qué pretende cada actor y hasta dónde está dispuesto a ceder? Porque una transición política no ocurre simplemente porque haya diálogo. Una transición ocurre cuando las reglas del poder empiezan a cambiar de manera verificable. Y ahí es donde Venezuela se encuentra ahora mismo. En una etapa de negociación que contiene señales importantes, pero que todavía puede avanzar, estancarse o incluso retroceder. El primer elemento que debemos analizar es el gobierno de Delcy Rodríguez. Su estrategia parece estar basada en una combinación de continuidad y apertura. Por un lado, intenta mantener funcionando la estructura del Estado y conservar capacidad de control político y territorial. Por otro, está aceptando medidas que, durante años, habrían sido extremadamente difíciles de imaginar dentro del chavismo,
Entre ellas, negociaciones directas con sectores opositores, reformas institucionales y nuevas medidas relacionadas con presos políticos. Eso no significa automáticamente que el gobierno haya decidido abandonar el poder. Y aquí está uno de los errores que más fácilmente podemos cometer al analizar la situación. Una concesión política no necesariamente significa una capitulación. Un gobierno puede liberar presos, negociar reformas judiciales y buscar acuerdos económicos porque considera que esas medidas son necesarias para sobrevivir políticamente, conseguir reconocimiento internacional, recuperar estabilidad económica y construir una nueva relación con Washington. Por eso hay que preguntarse no solamente qué está concediendo Delcy Rodríguez, sino qué está obteniendo a cambio. Y ahí aparece Estados Unidos. Las negociaciones actuales comenzaron con respaldo estadounidense y tienen como objetivo declarado avanzar hacia una nueva etapa política y eventualmente hacia elecciones. Reuters describió el proceso como negociaciones respaldadas por Washington entre el gobierno interino y una facción opositora. Esto cambia completamente la naturaleza del diálogo. No es simplemente un diálogo venezolano, es un proceso en el que Washington tiene capacidad de presión y al mismo tiempo intereses estratégicos. Estados Unidos quiere estabilidad, quiere evitar un vacío de poder, quiere garantizar que la recuperación económica venezolana sea posible, quiere una estructura política que no vuelva a producir el nivel de confrontación anterior. Y, por supuesto, tiene enormes intereses relacionados con petróleo, seguridad regional, migración y geopolítica. Por eso Washington necesita que el proceso funcione. Pero también necesita evitar que el gobierno venezolano utilice las negociaciones simplemente para ganar tiempo. Ese es probablemente uno de los mayores desafíos de la administración estadounidense. Porque si presiona demasiado, puede provocar resistencia. Si presiona demasiado poco, el gobierno puede hacer concesiones simbólicas sin modificar realmente la estructura de poder. Por eso el papel de Estados Unidos en los próximos meses será fundamental. Y aquí llegamos a uno de los movimientos más importantes de los últimos días: las liberaciones de presos políticos. El gobierno anunció que 131 personas recibirían medidas alternativas a la prisión dentro de su denominado Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. Pero este anuncio ha generado una discusión importante, porque las organizaciones de derechos humanos han señalado que el número de personas efectivamente liberadas no coincidía inicialmente con la cifra anunciada por el gobierno. Reuters reportó que Foro Penal había confirmado 29 liberaciones al momento de su primer balance, mientras mantenía registrada una cifra de 391 presos políticos. Esto demuestra algo fundamental. El anuncio político no es suficiente. Hay que verificarlo. Hay que saber quiénes fueron liberados. Hay que saber si tienen libertad plena o medidas restrictivas. Hay que saber cuántos permanecen detenidos. Y hay que determinar qué ocurrirá con ellos posteriormente. La propia jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, exigió claridad sobre las cifras y señaló discrepancias entre los datos oficiales y los registros de organizaciones no gubernamentales. Esto es importante porque demuestra que incluso dentro del proceso negociador existen tensiones. El gobierno quiere presentar las excarcelaciones como evidencia de buena voluntad. La oposición quiere que se conviertan en un proceso verificable y completo. Y Estados Unidos quiere utilizarlas como una señal de que el diálogo está produciendo resultados. Pero la verdadera prueba será lo que ocurra con los presos que todavía permanecen detenidos. Si continúan las liberaciones, si se eliminan restricciones y si se revisan las causas judiciales, estaremos ante una señal mucho más fuerte. Si el proceso se detiene después de una primera tanda, entonces podría tratarse simplemente de una concesión limitada. Y aquí entra María Corina Machado. Machado ha celebrado las liberaciones, pero ha exigido la excarcelación de todos los presos políticos. Esto coloca a su movimiento en una posición muy particular, porque María Corina no forma parte de la delegación que está negociando directamente con el gobierno.
La negociación está siendo protagonizada por sectores opositores encabezados en la mesa por Dinorah Figuera, mientras Machado mantiene su propia estrategia política. Esta división es probablemente uno de los mayores problemas de todo el proceso, porque el gobierno puede negociar con una parte de la oposición, pero la pregunta será si los acuerdos tienen suficiente legitimidad para ser aceptados por el conjunto de la oposición venezolana. Y ahí aparece una tensión inevitable. La oposición, que está dentro de la mesa, puede conseguir resultados concretos, pero Machado conserva una enorme capacidad de movilización y legitimidad entre sectores que consideran que cualquier acuerdo debe desembocar en una verdadera transición democrática. Por eso sería un error presentar a la oposición como un bloque completamente uniforme. No lo es. Existen diferencias sobre el ritmo de la transición, las condiciones de negociación, las garantías, la participación electoral y el papel que debe tener el actual gobierno. Esto puede debilitar el proceso, pero también puede ser inevitable. En una transición real siempre existen diferentes posiciones. Algunos sectores quieren negociar, otros quieren exigir garantías antes de negociar, otros quieren elecciones inmediatas y otros consideran que primero deben reconstruirse las instituciones. El problema aparece cuando esas diferencias impiden construir una estrategia común. Ahora pasemos al Tribunal Supremo de Justicia. Este posiblemente sea uno de los acuerdos más importantes alcanzados hasta ahora. El gobierno y la oposición acordaron avanzar hacia una renovación completa del TSJ en el marco del primer ciclo de negociaciones. Esto tiene una importancia enorme, porque si Venezuela quiere celebrar elecciones creíbles, no basta con modificar el sistema electoral. También necesita instituciones capaces de resolver conflictos. Imagínese una elección en la que uno de los candidatos denuncia fraude. ¿Quién decide? El Tribunal Electoral. Y si la decisión es apelada, ¿quién revisa? El sistema judicial. Si esas instituciones no generan confianza, cualquier elección puede terminar cuestionada. Por eso la reforma del TSJ es mucho más importante de lo que parece. Pero nuevamente debemos tener cuidado. Cambiar magistrados no significa necesariamente independencia judicial. La verdadera pregunta es, ¿cómo serán escogidos? Si existe participación plural, si hay transparencia, si los candidatos cumplen requisitos profesionales, si las decisiones judiciales pueden tomarse independientemente del Ejecutivo, y si el nuevo sistema puede sobrevivir a un cambio de gobierno, ese será el verdadero examen. Porque Venezuela no necesita simplemente nuevos magistrados, necesita instituciones que no dependan del gobernante de turno. Y eso nos lleva al concepto central de toda transición: la institucionalización. Durante décadas, el problema venezolano no ha sido únicamente quién gobierna. El problema ha sido la concentración de poder. Por eso, si mañana cambia el presidente, pero continúa la misma concentración institucional, el problema fundamental no se habrá resuelto. Una verdadera transición debería producir algo mucho más profundo. Que el Ejecutivo tenga límites. Que el Parlamento tenga capacidad real. Que los jueces sean independientes. Que los militares estén subordinados al poder civil. Que los organismos electorales sean confiables. Y que la oposición pueda competir sin temor. Ese es el objetivo final. Ahora debemos hablar de los activos venezolanos en el exterior. El gobierno y la oposición también acordaron trabajar para recuperar reservas de oro venezolanas retenidas en el Banco de Inglaterra. El acuerdo contempla mecanismos de transparencia y la utilización de recursos para necesidades de reconstrucción y servicios esenciales. ¿Por qué es tan importante? Porque Venezuela necesita dinero para reconstruirse. El país enfrenta enormes necesidades económicas.